Bienvenidos al Departamento de Anatomía. Mi nombre es Alejandra Dávila y hoy veremos vía auditiva y vestibular, donde tendrás que integrar conocimientos adquiridos a lo largo del curso, como lo es anatomía de oído y parte de lo que es nuestro sistema nervioso central. Como sabemos, nuestro oído se dividirá en tres porciones: un oído externo, medio e interno. El oído externo a la vez estará conformado por lo que es nuestro pabellón auditivo u oreja y nuestro canal o meato auditivo externo. Este separado del medio a través de una membrana, llamada membrana timpánica. El oído medio lo estudiaremos como un cubo, el cual en su interior contiene a la cadena osicular, conformado por nuestros tres huesecillos del oído, al martillo, yunque y estribo. El martillo estará adosado a lo que es nuestra membrana timpánica y se articulará con el yunque y el yunque se articulará con el estribo. El estribo tiene una parte muy importante que es su base, marcada con el número 6, la cual es importante recordar para lo que mencionaremos posteriormente. También encontraremos a dos músculos muy importantes, uno que se inserta en el martillo llamado músculo tensor del tímpano, inervado por el quinto par craneal, y al músculo más pequeño de nuestro organismo, el estapedio, que se inserta en el estribo, inervado por el séptimo par craneal. Estos dos músculos cumplen una función importante por medio de una contracción refleja, que es el cuidarnos de ruidos súbitos y excesivos. El oído medio se separa del oído interno a través de su pared media, como podemos verlo en esta imagen. En ella encontraremos dos ventanas, una ventana oval donde se estará insertando la base del estribo y una ventana redonda, la cual estará cubierta por una membrana. El oído interno. Este estará conformado por un laberinto óseo y membranoso. Entre estos dos encontraremos a una sustancia llamada perilinfa, y dentro del laberinto óseo, del laberinto membranoso, encontraremos a la endolinfa. Este oído interno está conformado por dos secciones, una zona vestibular y otra coclear. La vestibular estará conformada por lo que son nuestros conductos semicirculares. Como podemos ver, tenemos uno anterior, lateral y posterior. En sus ensanchamientos encontraremos estructuras especializadas. Por otra parte, en el vestíbulo encontraremos dos estructuras sumamente importantes, el utrículo y el sáculo, unidos a través de un conducto llamado utrículo sacular. De aquí se emitirán fibras nerviosas que estarán conformando lo que es nuestro nervio vestibular. Por otro lado, la parte vestibular se une con la parte coclear a través del conducto reúnens. En nuestra zona coclear encontramos a los conductos cocleares o al conducto coclear, del cual se emitirán fibras para formar el nervio del mismo nombre, conformando así nuestro octavo par craneal, el nervio vestibulococlear. Nuestro oído es capaz de captar frecuencias que van desde 20 a 20.000 Hz. Estas ondas serán captadas por nuestro pabellón auditivo y transportadas por nuestro meato acústico externo hacia nuestra membrana timpánica. Esta producirá vibraciones, las cuales serán transportadas por nuestra cadena osicular hacia nuestro oído interno. El área de la base del estribo es mucho más pequeña que el área de nuestra membrana timpánica. Esto es importante ya que aumenta la fuerza de vibración, pues el sonido viaja desde aire hacia una porción acuosa, como lo es nuestra endo y perilinfa. Ahora hablaremos del oído interno. Esta área es sumamente importante, ya que aquí se generan los estímulos que viajarán a través del nervio coclear. Este tiene que pasar por medio del meato acústico interno, junto con su otra porción, el nervio vestibular. Aparte, pasará el séptimo par craneal y la vena y arteria laberíntica, que estarán encargadas de la irrigación del oído interno. Haremos un corte a nivel de la zona coclear para poder dar una vista interna de lo que es el conducto. Haremos un acercamiento para poder ver tres rampas: una rampa vestibular, media y timpánica. La rampa vestibular y timpánica contienen perilinfa, mientras que la media contiene endolinfa. La rampa media y vestibular están separadas a través de la membrana vestibular o de Meissner.
La rampa timpánica y la media están separadas a través de una membrana llamada membrana basilar, que es sumamente importante y especializada, pues contiene al órgano espiral o de Corti. Este está conformado por diferentes células, que verás con mayor especificidad en tu materia de histología. Sin embargo, aquí abordaremos dos de ellas, a las células ciliadas externas y a la célula ciliada interna. Como lo dice su nombre, esta contiene cilios, que están inmersos en una estructura llamada membrana tectoria. Esta estará estimulando a estas células por medio del movimiento, generado por la endolinfa. Este movimiento que tiene la endolinfa fue provocado anteriormente por las ondas acústicas. Esta estimulación mecánica va a generar a la estimulación nerviosa que viaja finalmente por nuestro nervio coclear para llegar a nuestro tronco encefálico. Aquí vemos una animación que nos muestra una vista interna de lo que es el conducto coclear, específicamente en la rampa media donde encontramos a la membrana tectoria. Es esta estructura gelatinosa que tiene inmersos a los cilios de las células ciliadas que estarán generando el estímulo nervioso, que viajará a través de nuestro nervio coclear. Después de que nuestro nervio coclear ha pasado el meato acústico interno, llega a nuestro tronco encefálico, a nivel del surco médulo-pontino, específicamente en el ángulo pontocerebeloso. Aquí llegará a sus núcleos correspondientes, localizados a nivel de la médula oblongada. Para poder obtener una mejor vista de estos núcleos, haremos un corte transversal. Aquí veremos a nuestros núcleos cocleares dorsales y a nuestros núcleos cocleares ventrales. Estos emitirán unas fibras que ascenderán hacia lo que es nuestro puente. Aquí tendrán una decusación, que estará formando el cuerpo trapezoideo. Después de esto, las fibras seguirán ascendiendo y formarán el menisco lateral. Por lo que si nos preguntan ¿dónde se encuentran los núcleos cocleares?, diremos que es a nivel de la médula oblongada. Pero si nos preguntan ¿dónde se encuentra el cuerpo trapezoideo?, este se encontrará a nivel del puente. Para poder ver completamente la vía auditiva, tenemos una imagen que nos muestra una vista posterior de nuestro tronco encefálico y hemisferios cerebrales. Como hemos visto anteriormente, las fibras que componen a nuestro nervio coclear vienen del ganglio espiral. Estos llegan a nivel de la médula oblongada a los núcleos cocleares tanto dorsal como ventral. Estos núcleos emitirán fibras hacia el puente, pero aquí se encontrarán con dos estructuras muy importantes, los núcleos olivares superiores. El núcleo coclear ventral emite fibras hacia el núcleo olivar superior homolateral y contralateral, mientras que el núcleo coclear dorsal emite fibras hacia lo que es el núcleo olivar superior del lado contralateral. Estas fibras que ascienden hacia lo que es la lámina cuadrigémina, específicamente al colículo inferior a nivel de nuestro mesencéfalo, estarán formando lo que es nuestro lemnisco lateral. Dentro de este encontramos otras fibras, aparte de los núcleos cocleares, que serán pertenecientes a los núcleos olivares superiores, que finalmente llegarán al colículo inferior y de ahí formarán su brazo para llegar a lo que es nuestro cuerpo geniculado medial, parte del metatálamo. El cuerpo geniculado medial emitirá unas radiaciones, que son radiaciones acústicas, hacia nuestra corteza cerebral, específicamente al lóbulo temporal, donde encontraremos a las áreas auditivas primarias. Como podemos ver, estas se encuentran en el piso de nuestro surco lateral, el área 41 y 42 de Brodmann. Estas pueden ser identificadas fácilmente gracias a las circunvoluciones temporales transversas anteriores o de Heschl. Posteriormente a estas áreas encontramos al área asociativa de la audición, que es el área 22. Esta tiene la función del reconocimiento e interpretación de los sonidos. Con el fin de poder identificar adecuadamente los componentes anatómicos que componen nuestra vía auditiva, aquí tenemos una imagen de disección que nos muestra la vista posterior de nuestro tronco encefálico y hemisferios cerebrales.
Para esto tuvimos que seccionar cerebelo y parte de nuestros hemisferios. En el número 7 podemos ver el origen aparente de nuestro nervio coclear, cómo éste llega a la médula oblongada, que aquí podemos ver que forma parte de nuestra fosa romboidea o piso del cuarto ventrículo, llega a los núcleos y forma lo que es el cuerpo trapezoideo a nivel de lo que es el puente. Estas fibras se encuentran con los núcleos olivares superiores y ascienden en forma de lemnisco lateral y finalmente llegan a los colículos inferiores. Estos emiten fibras formando el brazo inferior del colículo inferior hacia lo que es el cuerpo geniculado medial, que podemos diferenciarlo del lateral, que está marcado con el número 14. Este cuerpo geniculado medial emite las fibras que generarán las radiaciones acústicas de color verde y el número 13 hacia lo que es nuestro lóbulo temporal, marcado con el número 11. Aquí quise especificar un poco más en el número 12 para que pudieran ver estas circunvoluciones específicas de la zona temporal, que son las circunvoluciones temporales transversas anteriores o de Heschel. Ahora hablaremos de las vías vestibulares. Esta se apoya de otros estímulos como el de la visión o las terminaciones propioceptivas para poder cumplir su función, que es el mantenimiento del equilibrio. Nuestro sistema vestibular está compuesto por dos laberintos, uno estático y otro cinético. El laberinto estático a la vez se compone del utrículo y el sáculo, que forman parte de la zona vestibular de nuestro oído interno. Estas zonas contienen especializaciones llamadas máculas. En ellos podremos encontrar células ciliadas de tipo 1 en forma de botella y células ciliadas de tipo 2 en forma cilíndrica. Los cilios de estas células se encuentran inmersos en una membrana otolítica. El porqué de su nombre se debe a que contienen estructuras de proteínas y carbonato de calcio llamadas otolitos. Esto hace que esta zona sea mucho más densa que la endolinfa que lo rodea, por lo cual serán sensibles a la gravedad. El utrículo y el sáculo, específicamente sus máculas, serán sensibles a los movimientos de aceleración lineal, horizontal para el utrículo y vertical para el sáculo. Esto se debe a su posición. El utrículo se encuentra paralelo a la base del cráneo, mientras que el sáculo se encuentra vertical. Como vemos, entre ellos son perpendiculares, pues mientras uno se inhibe, otro se activa y viceversa. Por otro lado, encontramos al laberinto cinético los conductos semicirculares. En sus extremos encontraremos ensanchamientos donde encontraremos su especialización, llamadas ampollas, que a comparación de las máculas no tienen una membrana otolítica, sino una cúpula, formada por glucoproteínas, y estas no tienen otolitos, por lo tanto no serán sensibles a la gravedad, pero sí a los movimientos angulares, es decir, de rotación. Aquí nosotros tenemos a las zonas especializadas. Por un lado, a las máculas. Esta imagen está representando específicamente la mácula del utrículo, que como habíamos dicho es paralela a la base del cráneo. Por lo tanto, vemos cómo nuestra paciente flexiona la cabeza y con ella se mueven nuestra membrana otolítica y los otolitos. Esta estimulación mecánica provocará la estimulación nerviosa que viajará a través de nuestro nervio vestibular hasta llegar al ganglio vestibular o de Scarpa y de ahí llegará hasta nuestros núcleos vestibulares. Por otro lado, tenemos a las ampollas, que como habíamos dicho se encuentran en los extremos de nuestros canalículos o conductos semicirculares. Estos son sensibles a los movimientos de rotación. Aquí nosotros vemos a nuestro individuo girando hacia lo que es la derecha, mientras que la cúpula se mueve hacia la izquierda, es decir, que se mueve al lado contrario de rotación y esta estimulación mecánica provocará el estímulo nervioso que igualmente viajará a través de nuestro nervio vestibular hasta llegar al ganglio de Scarpa. Una de las vías vestibulares es la vía vestibulocerebelosa, que tiene su origen en los núcleos vestibulares que encontramos a nivel de nuestro tronco encefálico. En la médula oblongada encontraremos 3 de ellos, al núcleo vestibular medial, lateral e inferior, mientras que en nuestro puente encontraremos al núcleo vestibular superior. Estos recibirán aferencias desde la porción vestibular de nuestro oído interno, específicamente de las ampollas y de las máculas.
Una vez que esta información ha llegado a los núcleos, estos mandarán fibras a través del pedúnculo cerebeloso inferior en su porción media para así llegar a nuestro cerebelo. Estas fibras procederán específicamente de los núcleos vestibulares superior, inferior y medial. Una vez que han llegado al cerebelo, hacen sinapsis a nivel del lóbulo flóculo-nodular y el núcleo fastigio, que conforman al vestíbulo cerebelo, que como sabemos, una de sus funciones es el de mantener el equilibrio. Esto lo lograrán gracias a nuestro tracto vestíbulo-espinal, pero antes de esto, el cerebelo debe de mandar unas eferencias hacia los núcleos vestibulares. Estas eferencias procederán específicamente de lo que es nuestra corteza cerebelosa y nuestro núcleo fastigio. Estas fibras procederán específicamente de nuestras neuronas de Purkinje para dar una inhibición, mientras que las que provienen del núcleo fastigio generan excitación. Estas, al igual que las aferencias, viajarán a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Por otro lado, encontramos al tracto vestíbulo-espinal, que como sabemos es una vía descendente que se encuentra a lo largo de toda nuestra médula espinal, en el funículo o cordón anterior. Esta se origina específicamente del núcleo vestibular lateral, que manda fibras a través de los componentes descendentes del fascículo longitudinal medial, para poder así llegar a nuestra médula espinal. Una vez aquí, establece sinapsis con las motoneuronas que inervan a los músculos extensores de nuestro miembro inferior homolateral, es decir, del mismo lado, e inhibe a los flexores, haciendo así que nuestro pie pise con mucho más firmeza y podamos mantener el equilibrio. Es aquí donde nosotros entendemos específicamente su función, la cual es el mantener el tono de los músculos encargados de la postura que nos ayuda a mantener el equilibrio. Nuestros núcleos vestibulares no solamente tienen conexión con el cerebelo, médula espinal o tálamo, sino que también tienen conexiones a través del tronco encefálico con sus diferentes núcleos. Aquí hablaremos de 3 de ellos encargados de la inervación de los músculos extraoculares. Los núcleos vestibulares reciben información de nuestro oído interno, específicamente de las crestas ampulares. Una vez que la información ha llegado a ellos, estos emiten unas aferencias a través del fascículo longitudinal medial. Este nos permite tener relación con los diferentes núcleos de nuestro tronco encefálico a diferentes niveles. Empezaremos a nivel del puente, con un núcleo relacionado con nuestro sexto par craneal, el núcleo abducens, uno a nivel del mesencéfalo, específicamente a nivel de los colículos inferiores, relacionado con nuestro cuarto par craneal, el núcleo troclear, y otro que igualmente se encontrará a nivel del mesencéfalo, pero a nivel de los colículos superiores, relacionado con nuestro tercer par craneal, el núcleo oculomotor. A través del fascículo longitudinal medial, también pasarán fibras de nuestra formación reticular, específicamente de nuestra formación reticular paramediana pontina, y también fibras de interneuronas, que estarán interconectando a estos 3 núcleos, con el fin de poder realizar a los movimientos oculares conjugados y la fijación de la mirada. Para poder ejemplificar toda esta interacción, tenemos al reflejo oculovestibular, que consiste que nuestro paciente estará viendo un punto fijo, en este caso será el vértice de este triángulo, mientras que nosotros rotaremos su cabeza de derecha a izquierda. Por ejemplo, nosotros cuando rotamos su cabeza hacia la derecha, su mirada se lateraliza hacia la izquierda, y cuando nosotros giramos su cabeza hacia la izquierda, su mirada se lateraliza hacia la derecha. Esto es gracias a la activación de los músculos recto, medial y lateral, que como sabemos, estos músculos son activados por diferentes nervios, mientras uno es inervado por el nervio oculomotor, otro es inervado por el nervio abducens. Esto se logra gracias a las fibras de las interneuronas que estarán interconectando a estos núcleos, junto con la información que viene de los núcleos vestibulares provenientes de la cresta ampular. Esta estrategia es utilizada por los bailarines de ballet para no marearse. Finalmente tenemos a nuestra corteza cerebral, que su función principal es la percepción consciente de la posición y movimiento de la cabeza, consciente porque llega hasta nuestra corteza. Esto tendrá su origen en lo que son los núcleos vestibulares, que estarán recibiendo las aferencias desde nuestro octavo par craneal, el nervio
vestíbulo coclear, específicamente en su división vestibular. Una vez que ha llegado estas aferencias, nuestros núcleos vestibulares emitirán unas fibras a través de nuestro fascículo longitudinal medial, lemnisco lateral y formación reticular para así llegar a nuestro núcleo ventral posterior del tálamo, específicamente a su división medial. Una vez que llegan a ella, estas emitirán unas radiaciones hacia la unión temporoparietal, donde encontraremos a la corteza vestibular primaria. Esta no tiene en sí un área específica como nuestra vía auditiva, que era 41 y 42, sino que va a estar distribuida entre diferentes partes de nuestra corteza cerebral. Una de ellas será la porción posterior de nuestra ínsula. Aquí les he dejado un resumen de lo que es la vía auditiva y parte de la vía vestibular. Muchas gracias por tu atención. Si tienes alguna duda, háznosla saber en nuestras redes sociales.